del señor John Schneider sobre el tema de el diagrama de flujo que hicimos con la actividad de los coches. Antes de iniciar con el tema de que nos compete el día de hoy. Entonces, acuérdese que todo diagrama de flujo empieza con un inicio, ¿sí? Ese inicio, en el caso que nos compete a nosotros acá, ¿cómo se llamaba la dinámica? ¿Sí me escuchan? Carrera de carros. ¿Qué era lo que nosotros teníamos que hacer en la actividad? Primero, identificar que nos colocaron una carrera de coches, que así se llamaba la dinámica. Tenemos nuestra línea de flujo. ¿Qué era lo primero que nosotros hacíamos al hacer la actividad? Organizar la secuencia, profe, organizar los coches. Pero antes de organizar, ¿tú cómo sabías que tenías que organizar, Carolina, Caterine? Por los colores y la ubicación. El Pero primero, segundo. ¿quién te da, ¿cómo sería la palabra? Listo, ¿cómo tú sabías que tenías que organizar por colores, por marcas? ¿Quién te dijo eso? ¿El orden de llegada? Tú primero, ¿qué es lo que haces? Cuando te mostré la actividad, ¿qué fue lo primero que hiciste? Planear. Antes de planear, tú tuviste que hacer algo anteriormente. Una actividad. ¿Cómo se llamaba esa actividad? ¿No contestar? Dime, Harley. Lo primero que hay que hacer es una lectura del proceso. Correcto. Entonces la primera actividad era leer. Ay, caramba. Ya. ¿sí? Entonces, después, ¿qué nos tocaba hacer nosotros? Cuando leyéramos las instrucciones. Ah, bueno, espérense un momentico que viene la flecha. Viene el símbolo de Decisión. decisión. Ay, ¿ahora qué le pasó a mi pizarra? Se me desapareció. Ah, ya. Entonces, ¿cuál sería esa decisión que iría acá? ¿Quién me dice? Los estoy ayudando porque nada más les voy a ayudar con la mitad del flujograma para que los que no lo hicieron bien lo repitan. No, esto no es.
Listo. ¿Quién me ayuda acá? Si la decisión es sí, si nosotros seguimos bien las instrucciones, ¿a dónde seguimos? Si es no, ¿a dónde nos devolvemos? Hacia la derecha. Entonces, si nosotros supimos tomar esa decisión y seguir las instrucciones, seguimos. Y acá vendría Volver a ¿qué? leer. Otra actividad, ¿sí? Y acá, si nosotros no seguimos bien las instrucciones, nos devolvemos y, como dice el compañero, volvemos a leer las instrucciones. Y acá faltan otros símbolos más para que ustedes terminen el proceso. Entonces es muy importante, aquí les estoy dando como una orientación porque de las dos personas que les revisé el trabajo, se basaron fue en hacerme el diagrama de flujo solamente de que si escogieron del color, el color, la marca y la posición. Entonces acuérdense que un diagrama de flujo es una representación gráfica de nuestro proceso y tiene que ser de manera general qué vamos a hacer en ese proceso. Si la persona quiere ser más minucioso, el diagrama le puede salir mucho más grande, más complejo. Entonces, la idea es que la persona entienda, por ejemplo, que iniciamos la actividad, bueno, la actividad se llama carrera de coches. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Leer las instrucciones. Entonces, después de leer las instrucciones, tomamos una decisión. Si nosotros hicimos bien ese seguimiento de instrucciones, seguimos a la siguiente actividad. Si no, tenemos que volvernos a leer nuevamente las instrucciones y ver en qué fallamos. Y así sucesivamente ustedes terminan esa actividad. Entonces yo quiero que ustedes, aquí les estoy dando un 50% de cómo iría ese diagrama de flujo, ¿vale? Entonces es muy importante que a las dos personas que les califiqué, les dije que tenían que repetir la actividad y entonces quería o quiero darles como un ejemplo de cómo es que tienen que hacer el diagrama de flujo de esa actividad. ¿Claro hasta ahí? Profe, ya yo también lo subí malo. Entonces, ni se vaya a tomar la molestia. Bueno, sí, porque usted tiene que contestar en la plataforma que está malo, entonces el mío también está malo, ¿yo? No, por eso estoy haciendo esta retroalimentación, porque yo revisé los dos primeros, entonces vi que tenían como el mismo enfoque, entonces por eso quise darles esta retroalimentación. Un diagrama de flujo, acuérdense el dicho que yo les dije anteriormente, cuando nosotros hacemos más, ¿cuál es el resultado? Va a ser menos. El resultado no es tan favorable, entonces es muy importante que ustedes se guíen por lo que les estoy indicando acá para que no se compliquen tanto y tengan claro cómo hacer un diagrama de flujo, ¿vale? Entonces, el tema que nos compete hoy, ya se los voy a mostrar. El día de hoy les coloco el tema de todo lo que es gestión de riesgos en una carpeta, que se los estoy complementando, porque este tema es bastante complejo y extenso. Entonces, para que les quede bien didáctico en el material, le voy a colocar gestión de riesgos. Entonces, los coloco esta noche. Ahí en el grupo les envié la grabación del día de ayer. Para los que no tuvieron oportunidad de asistir, la vean. Listo, vamos por el numeral número 6, que es planificación.
Acá nosotros tenemos que hacernos ciertas preguntas. Ya hemos abarcado un poco el tema. Mira que ayer vimos lo que es el ciclo PHBA, vimos cómo detectar necesidades haciendo preguntas. Entonces, esto también, miren que va muy relacionado con lo que nosotros estamos mirando acá. Entonces, el tema de planificación en el numeral 6, tenemos que siempre estar enfocados en la selección para nuestra gestión de riesgos, ver qué es lo que vamos nosotros a solucionar, cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer. Es muy importante que nosotros tenemos claro ese tipo de preguntas. Hay muchas estrategias para planificar. Está una técnica, la famosa ley de Pareto, que es el 20-80. Los diagramas de espina de pescado. Entonces, en el numeral 6 nos dice que hay unos subnumerales. Entonces, en el tema de planificación hay acciones para abordar, que es lo que nos trae el día de hoy, que es el tema de abordar riesgos y oportunidades. Los riesgos no solamente nosotros debemos de verlos de manera negativa, también hay que verlos de manera positiva, cómo ese riesgo se puede convertir en una oportunidad. Entonces nosotros tenemos que tener claro cuáles son esos objetivos de calidad para poder asumir los riesgos de nuestro entorno. Ahorita les voy a mostrar cuáles son los tipos de riesgos que hay en una organización a nivel de calidad. Entonces, eso es lo que nos trae en el numeral 6, lo que es todo el tema de oportunidades y riesgos del sistema de gestión de calidad, donde nosotros vamos a utilizar una herramienta. Hay varias herramientas para gestionar los riesgos, pero yo me voy a basar en la herramienta que es la ISO 31000, que tiene una nueva versión que es la del 2018. Entonces, ahorita les muestro un Excel con los que ustedes van a trabajar para que comiencen a analizar los riesgos, ya sea de su empresa o los posibles riesgos que puedan tener en su microempresa o el proyecto que tengan en mente. Entonces, esta norma tiene claro que el pensamiento debe ser basado en riesgos, así como lo muestra en esta imagen. Mira el riesgo que puede haber si la persona pisa esa cáscara de banano. Entonces, nosotros tenemos que tener claro ese pensamiento. Yo acá no le voy a hablar tanto de las definiciones, por eso les dije que hoy, esta noche, les coloco un material bastante completo. Les abro una carpeta que se llama Gestión de Riesgos, donde ustedes pueden examinar toda la teoría y los conceptos sobre qué es un riesgo, qué es una amenaza, qué es una probabilidad. La mayoría de las personas acá en la presentación me dijeron que tenían conocimientos y algunos manejan los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, tienen ciertos conceptos, pero quiero aclarar, ojo, los riesgos no son iguales a los de seguridad y salud en el trabajo, son diferentes. Entonces acá esto se va a manejar con el tema de toma de decisiones bajo la definición de incertidumbre. Para ustedes, ¿qué es una incertidumbre? Es una espera si va a ser bueno, si no va a ser bueno, qué puede pasar, me estoy equivocando, si voy a llegar. Es una espera. Para mí una incertidumbre es una espera. Es un resultado que no sabes aún, ¿verdad? No sabes qué puede pasar. Si es positivo o es negativo. Correcto. Entonces, el riesgo se expresa en términos de combinación, que puede haber una consecuencia y qué probabilidad pueda que exista ese riesgo. Entonces, tenemos que tener claro ese tema. Entonces, acá hay unos conceptos que se manejan, que es gestión de riesgo, procesos de gestión de riesgo, que son los sistemas de gestión de riesgos. Vamos a ver si acá ustedes pueden ver ¿Ustedes están viendo el navegador? ¿Sí?
marca pérdida de información o económicas, lesiones en los colaboradores, incumplimientos legales y o regulatorios, un acto de terrorismo y muchos otros son los riesgos que las organizaciones pueden enfrentar. Este tipo de sucesos crean incertidumbre en el logro de los objetivos. Para poder gestionar estos riesgos, se creó el primer estándar internacional de gestión del riesgo, que se formalizó inicialmente mediante la norma ISO 31000-2009, a través del Comité Técnico 206 de la ISO, teniendo una revisión en 2018, convirtiéndose en guía de referencia en lo relativo al riesgo para otros sistemas de gestión, tales como ISO 9001, 14001, 45001, entre otros, a pesar que no es una norma certificable. Sin embargo, su implementación trae una serie de beneficios que son: seguridad para los grupos de interés, eficacia ante situaciones de emergencia, acciones para posibles amenazas o riesgos, credibilidad y prestigio, seguridad y confianza, competitividad, seguridad y confianza a colaboradores y clientes, adecuada gestión de los riesgos, cultura de prevención, mejora de los sistemas de gestión. La estructura de la norma 31000 está diseñada bajo el ciclo PHVA y cuenta con 8 principios. Primero, la gestión del riesgo debe ser parte integral de los diferentes procesos. Segundo, la gestión del riesgo debe contar con su propia estructura. Tercero, la gestión del riesgo debe adaptarse al contexto específico de la organización. Cuarto, la gestión del riesgo debe promover la participación de todas las partes interesadas. Quinto, los riesgos aparecen, cambian o desaparecen con los cambios en el contexto de la organización. La organización debe responder a estos cambios de manera apropiada y oportuna. Sexto, la gestión del riesgo se debe hacer con información histórica actualizada, así como las expectativas en el futuro. La información debe ser oportuna, clara y disponible para las partes interesadas. Séptimo, el comportamiento humano y la cultura deben ser considerados por el proceso de gestión de riesgos. Octavo, el proceso de gestión de riesgos debe mostrar mejora en el tiempo, en eficacia y eficiencia. La norma ISO 31000 en su versión 2018 está estructurada en 6 grandes clausulados distribuidos así. Primero, objeto y campo de aplicación. Segundo, referencias normativas. Tercero, términos y definiciones. Cuarto, principios. Quinto, marco de referencia. Y sexto, proceso. A nivel general, podría definirse que la gestión del riesgo está enmarcada en los principios, el marco de referencia y el proceso. Los principios son las directrices generales del sistema de gestión. El marco de referencia es la estructura que soporta el sistema. Y el proceso hace referencia al mecanismo o metodología para dar tratamiento eficaz a los riesgos. Los 8 términos clave que contiene la norma en su clausulado son: riesgo, gestión del riesgo, parte interesada, fuente de riesgo, evento, consecuencia, probabilidad y control. El marco de referencia implica integrar, diseñar, implementar, valorar y mejorar la gestión del riesgo a lo largo de toda la organización. Por otro lado, la alta dirección debe demostrar su compromiso con el sistema de gestión del riesgo. Para ello, deberá implementar todo el marco de referencia, definir y publicar una política de gestión de riesgos, asignar recursos para la gestión de riesgos, comunicar los beneficios de la gestión de riesgos, asignar roles, responsabilidades y autoridades, rendir cuentas por gestionar el riesgo. La integración de la gestión del riesgo depende de la comprensión de las estructuras y el contexto de la organización. Es por ello que todos tienen la responsabilidad de gestionarlo. La organización debe analizar y comprender sus contextos externos e internos cuando diseñe el marco de referencia para gestionar el riesgo. La implementación del marco de referencia
se debe implementar valorando su eficacia, haciendo seguimiento y mejorando continuamente su idoneidad, adecuación y eficacia. El proceso de la gestión del riesgo implica la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas a las actividades de comunicación y consulta, establecimiento del contexto y evaluación, tratamiento, seguimiento, revisión, registro e informe del riesgo. La comunicación y consulta con las partes interesadas, externas e internas, deberá llevarse en todas las etapas del proceso. Ellas deberán comprender el riesgo y las bases con las que se toman las decisiones. Para realizar una eficaz evaluación del riesgo y un apropiado tratamiento, es necesario establecer el alcance de las actividades, criterios del riesgo y comprender el contexto interno y externo. La evaluación del riesgo es el proceso global de identificación, análisis y valoración del riesgo. Para la identificación del riesgo se debe atender a los siguientes factores: fuentes de riesgos tangibles e intangibles, las causas y los eventos, las amenazas, las oportunidades, fortalezas y debilidades, el contexto interno y externo y sus cambios, los indicadores generales de riesgo, los activos y recursos de la organización y las dificultades en el acceso a la información y calidad de la misma. Para el análisis del riesgo se debe atender a factores como probabilidad de los eventos y consecuencias, naturaleza y magnitud de las consecuencias, la complejidad, factores relacionados con el tiempo y volatilidad, la eficacia de los controles existentes. Para la valoración de los riesgos se deben comparar los resultados del análisis con los criterios del riesgo y decidir si no hacer nada más, opciones nuevas para el tratamiento del riesgo, realizar análisis adicional, mantener los controles existentes o reconsiderar los objetivos. La evaluación de riesgos debe ser registrada, comunicada y validada en los niveles pertinentes dentro de la organización. El tratamiento de los riesgos según ISO 31000 es un proceso dinámico que requiere formular opciones para el tratamiento de riesgo, seleccionar la opción más adecuada, planificar e implementar el tratamiento de riesgos, evaluar la efectividad de las acciones implementadas, calificar el riesgo residual aceptable o no aceptable, tratamiento para el riesgo residual no aceptable. Seleccionar la opción de tratamiento del riesgo requiere considerar el costo, el esfuerzo y las consecuencias de la implementación. Las opciones de tratamiento de riesgos no son excluyentes entre sí. Estas pueden incluir una o varias de las siguientes acciones: eliminar el riesgo, asumir el riesgo, disminuir la probabilidad de ocurrencia, disminuir el impacto negativo del riesgo, compartir el riesgo o retener el riesgo. El plan de tratamiento debe identificar el orden en que se deben implementar las acciones y la forma en que se integrará con los procesos de la organización. Para ello, se requiere definir justificación, responsables, acciones de tratamiento, recursos, mediciones, limitaciones, monitoreo y plazos. El seguimiento y la revisión deberán tener lugar en todas las etapas del proceso de la gestión del riesgo, cuyos resultados deberán incorporarse a todas las actividades de la gestión del desempeño, de medición y de informe de la organización. Además, se deberán documentar e informar a través de los mecanismos apropiados. El informe es una parte integral de la gobernanza de la organización. Para la valoración del riesgo se pueden aplicar varias técnicas y herramientas, desde las más simples y superficiales hasta las complejas y estructuradas como lluvia de ideas, entrevistas estructuradas, DELI, estudios de peligros, árbol de decisión, análisis de árbol de fallas, simulaciones, estadísticas, análisis de curvas FN, matriz de consecuencia y probabilidad, análisis de peligros y puntos críticos de control, entre muchos otros. Un ejemplo para valorar el riesgo puede ser a través de la matriz cruzada de probabilidad versus consecuencia. En la matriz se verifica qué consecuencia puede tener el evento que se estudia y qué probabilidad de ocurrencia.
Las probabilidades se grafican en un eje vertical, desde la menor hasta la mayor, y las consecuencias en un eje horizontal, desde la menor hasta la mayor. Tenga en cuenta que un evento es catastrófico cuando de llegar a presentarse no hay oportunidad de recuperarse, no hay una segunda oportunidad. Entonces, determine el evento que quiere estudiar, defina su consecuencia y la probabilidad de que ocurra, y el lugar donde se crucen puede ser un riesgo alto, medio o bajo. El riesgo se mueve entre dos fronteras: certeza total e incertidumbre total. En la certeza total se conocen las variables, las relaciones y las consecuencias. En la incertidumbre total no se conocen las variables ni las consecuencias. En medio de estas dos fronteras está el riesgo. Desde esta concepción, podemos decir que el riesgo se mide porque no es incertidumbre total ni certeza total. Es un evento probabilístico. Para gestionar el riesgo, se inicia con la identificación de una situación potencial. Luego, acontece un evento que genera unas consecuencias, y luego hay una materialización de estas. Es un estado de resultados. Entre la situación potencial y el evento, cuando no se desea el riesgo, se coloca una barrera de prevención. Evita que las cosas pasen. Entre el evento ya acontecido y las consecuencias, se puede colocar una segunda barrera, que es una barrera de reducción. Con esta barrera, el tamaño de las consecuencias se hace menor. Entre las consecuencias y el estado de resultados, se puede colocar una barrera de transferencia, entregando o compartiendo el riesgo con otro. Y finalmente está asumir el riesgo, bien sea negativo o positivo. Formación virtual, el TIP. Gestión del riesgo. ¿Qué les pareció el video? Muy completo, ¿cierto? Por acá me solicitaron pasárselos, ya se los paso. Copiar, pegar. Listo, ahí les acabo de enviar el video para que lo puedan ver en su casa. Para mí es una forma muy dinámica y didáctica para que ustedes entiendan un poco los conceptos básicos de lo que vamos a ver ahorita. Yo solamente voy a utilizar la herramienta de la ISO 31000, la que acaba de explicar el video. Hay muchas otras herramientas para valorar el riesgo, pero esa me parece como la más importante para dejarles claro en esta sesión. Entonces, ya les muestro cómo vamos a trabajar. Este link ya se lo acabo de colocar en el grupo para que, en el chat de aquí del Zoom, para que ustedes puedan observar con más calmita el video. Me parece muy completo, por eso se los quise mostrar. Como les dije, acá no les voy a explicar la terminología, eso está en el material de estudio para aprovechar el tiempo que tenemos en sesiones en línea, pero aquí están los conceptos que nosotros vamos a manejar, que es una consecuencia, que es una probabilidad, que es una amenaza, que es una debilidad y que es un impacto. El término de vulnerabilidad, que son términos que van muy asociados con esto, son muy parecidos a los que nosotros o algunos de ustedes ya han manejado en seguridad y salud en el trabajo, pero acuérdense que aquí estamos ya mirando otro contexto diferente al que se maneja allá. Entonces son temas que nosotros, eso sí, ustedes lo hacen en la parte autónoma, que es leer y mirar cada uno de estos conceptos. Yo me voy a la parte práctica, porque el video fue muy completo, al explicar los principios, cómo se trabaja un riesgo, cómo se identifica.
Entonces nosotros lo que vamos es a manejar esa matriz, ¿sí? Donde hay un eje, donde hay una probabilidad y la importancia de esa probabilidad. Ya a ustedes les voy a colocar un Excel que ya está formulado, donde nos genera esta matriz de colores, donde cada color indica el nivel de importancia que tiene esa probabilidad, su significado, si es alto, moderado, bajo o limitado. Entonces, para que se les ahorre ese trabajo, ustedes mismos generar esa matriz, ya yo se las tengo formulada, que ahí es donde vamos a hacer el ejercicio. Entonces, el tratamiento del riesgo, tenemos que seguir como un paso a paso para poder irle dando como esa valoración. Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro que en esta ISO 31000 versión 2018 vamos a tener estos tres características. El riesgo está basado en el efecto, en la incertidumbre y en unos objetivos. Esa incertidumbre puede ser aleatoria o epistémica. Entonces aquí está la definición de qué es aleatoria y qué es epistémica. Vuelvo y les repito, esto lo voy a pasar rapidito porque por el tiempo tenemos que irnos a examinar cómo se hace una matriz de riesgo basada en esta norma. Entonces esto va a estar en el material de estudio. Esta noche ya esa carpeta está creada en ese material de estudio. Entonces, miren, algo aquí que les traigo gráficamente, el impacto de riesgo dependiendo del contexto. Si ustedes ven la imagen, nos muestra una imagen en el lado izquierdo y una imagen en el lado derecho. Entonces, el impacto depende del contexto que ustedes han establecido en su organización. Miren que en la primera imagen el riesgo, el impacto no es tan severo como en la segunda imagen que está en el lado derecho, que ahí las consecuencias son mucho mayores. Entonces, cuando ustedes vayan a valorar el riesgo, tienen que hacerlo con la mayor asertividad posible, sin valorar por encima o por debajo, porque esa matriz nos puede salir mal, así como algunos de ustedes lo hacen en seguridad y salud en el trabajo. Ustedes, si de pronto toman el riesgo, por ejemplo, posturas inadecuadas y dicen que eso le puede producir la muerte, donde ahí está subvalorando ese riesgo, donde pueden utilizar medidas para que ese riesgo sea controlado. Entonces lo mismo pasa acá en esta matriz. Ustedes tienen que saber valorar el impacto y la consecuencia que puede traer ese riesgo. Entonces, como le decía el video, el riesgo hay que verlo de manera positiva también, que se puede convertir en una oportunidad. Entonces, vámonos bueno, estos son los tipos de riesgo que pueden haber. Hay muchos más, pero estos son como los más comunes en la parte de calidad. Hay riesgos de tipo estratégicos. Esto es muy importante que lo sepan ustedes. Son los riesgos relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la definición de las políticas, diseño, conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Hay riesgos de tipo operativo, de cumplimiento, hay riesgos financieros, de imagen, que en ese nos afecta mucho cuando dañan la imagen corporativa de la organización. Hay riesgos tecnológicos cuando no sabemos utilizar estas herramientas y puede pasar ese tipo de situaciones, de seguridad y salud en el trabajo, ambiental, y lo que estamos acostumbrados a nivel mundial y sobre todo en el país donde nosotros vivimos, que es el famoso riesgo de la corrupción, que eso lo vivimos día a día en nuestro gobierno y en muchas organizaciones. Trabajar en el sector público, la gente siempre anda a la expectativa o, como dice la palabra, la incertidumbre. ¿Qué tan alta es la corrupción en esa entidad? Sí, entonces miren que acá se trabajan otro tipo de riesgos de los que la mayoría de ustedes venían trabajando en seguridad y salud en el trabajo.
Entonces, esta diapositiva ténganla presente para el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Entonces, ¿cuáles son los efectos negativos del riesgo? Entonces, como para que entiendan, pero ¿por qué vamos a tener efectos negativos y por qué vamos a tener efectos positivos? Los efectos negativos son lesiones, fallecimientos, daño de la imagen, daños de bienes, pérdidas económicas, daño de la información. En la antigua empresa donde yo presté servicios, un CEO a nivel internacional de la organización le hackearon sus cuentas. Y eso fue un tipo de riesgo donde él manejaba la cuenta corporativa de la organización y le defalcaron a cerca de 10 millones de dólares. Entonces, miren, porque es importante prevenir todas estas cuestiones. En esa organización eran muy celosos con la información. Si usted llevaba un portátil, no tenía por qué, o sea, le bloqueaban los accesos a las redes. Si de pronto usted utilizaba un portátil de la organización o un equipo de la organización, no podía, le limitaban el acceso a sacar la información por memorias USB, etcétera, o tenían ciertas páginas restringidas. Entonces, esa empresa, a raíz de esa situación, se blindó en ese tipo de riesgo. También hay que ver el daño ambiental que le hacemos a nuestro entorno y la interrupción de servicio. Entonces, ahí es donde miramos la parte negativa del riesgo. Ahora miremos la parte positiva. Buena imagen, conservación de los bienes, aumento de ganancias, seguridad en la información, reconocimiento, que nosotros cuidamos el buen ambiente y la continuidad de nuestro servicio, porque si nosotros tenemos muchas oportunidades, nuestro servicio va a llegar con calidad y vamos a tener mucho más reconocimiento dependiendo del contexto que nosotros estemos trabajando. Entonces, hay muchas técnicas, como yo les dije, vamos a utilizar la ISO 31000, ahí está esta. Hay un PDF que también se los voy a colocar para que ustedes vean la 31000. Y esto lo explicó el video, las técnicas que nosotros podemos utilizar. Lluvia de ideas, entrevistas, verificación, Delphi, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para nosotros, para que se nos sea como más digerible, les recomiendo la que les voy a enseñar el día de hoy. Entonces, ahí nos dijeron en el video que nosotros podíamos determinar o analizar el tipo de riesgo. Podemos evitarlo, podemos asumirlo, podemos eliminarlo, podemos cambiarlo, podemos compartirlo o mantenerlo. Y ahí están las oportunidades, nuevas prácticas, nuevos productos, nuevos mercados, nuevos clientes, asociaciones y nuevas tecnologías. Entonces es muy importante que nosotros sepamos darle el tratamiento adecuado según el riesgo que estamos analizando. Listo. Entonces aquí es donde quería llegar. En esta parte, si quiero que estén muy atentos. Hay modelos de matrices, pero en sí la matriz tiene estos componentes basados en la ISO 31000 para que ustedes se orienten cuando vayan a hacer un análisis de riesgo. Entonces, llevo una columna donde hay un proceso. En este caso del ejemplo, vamos a mirar el proceso de gestión de mercadeo y ventas. En la siguiente columna se divide en dos, si va a ser un riesgo o si va a ser una oportunidad. Entonces nosotros especificamos, ok, en el proceso de gestión de mercadeo vamos a analizar el primer riesgo. Entonces aquí colocamos la palabra riesgo. En la segunda columna hay una descripción del riesgo. Como estamos analizando el riesgo, colocamos cuál es el riesgo. Entonces el riesgo se coloca ahí, desconocimiento de la competencia. ¿Sí? Si fuese una oportunidad, aquí no iría en la columna de riesgo oportunidad, colocaríamos no riesgo, sino oportunidad y describiríamos esa oportunidad. ¿Vale? Entonces, viene la cuarta columna, que es clasificación. Acuérdense en la diapositiva que les mostré que habían como 8 o 9 riesgos. Aquí lo simplificamos de esa manera. Entonces, desconocimiento de la competencia hace parte de 2 riesgos, de tipo estratégico porque afectan esa área y de tipo de imagen, porque si la persona no tiene las competencias para hacer esa labor, va a dañar la imagen de la organización. Entonces, ahí es donde yo les hago la pregunta. Ustedes tienen que saber
qué riesgos van a analizar o a darle tratamiento y en qué clasificación se encuentran, ¿vale? Después viene la tercera, la quinta columna, que se divide entre amenaza o posibilidad. Como estamos analizando la columna de riesgo, la fila, perdón, entonces vamos a que es una amenaza. Entonces ahí colocamos cambios en la oferta. Ese es el tipo de amenaza según el riesgo que estamos analizando. ¿Cuáles son las causas de ese riesgo? Planeación inadecuada. Por eso hace parte del riesgo estratégico, porque se planeó mal. En este caso estamos analizando el proceso de mercadeo y ventas. Entonces, ellos en la oferta económica que están haciendo no supieron hacer esa planeación adecuada. ¿Cuáles son las posibles consecuencias o efectos? Entonces, ustedes colocan ahí lo que puede pasar. Entonces, acá en este ejemplo se colocó interrupción en la actividad, pérdida de clientes. ¿Por qué interrupción en la actividad? Si la persona no tiene la competencia para realizar esa labor, entonces la actividad va a tener un paro, ya sea parcial o definitivo. Y por ende, ¿quién es nuestro cliente final? El que está valorando ese producto o servicio, y el cliente no va a optar por recibir ese servicio de una manera más óptima, y por ende vamos a perderlo. Entonces, aquí es donde viene la partecita muy importante que nosotros debemos tener clara. Entonces, viene la parte de valor. En esa parte de valor vamos a valorar la probabilidad, ¿sí? Entonces, nos vamos a la siguiente tabla. Entonces, acá en esta tabla, que eso está en la ISO 31000, y yo se los voy a colocar en el material de estudio. Entonces, nos vamos solamente a esta partecita que nos habla de probabilidad. Entonces, nosotros miramos, miramos si es nivel 1, muy baja, puede ocurrir solamente en excepciones. Si es nivel 2, baja, puede ocurrir en algún momento. Si es nivel 3, medio, podría ocurrir en algún momento. Si es nivel 4, alta, probablemente ocurra en la mayoría de las circunstancias. Si es nivel 5, muy alta, se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias. Entonces tenemos que tener claro estas tres columnas y el significado. Por ejemplo, acá en el ejercicio le colocaron 3, medio, podría ocurrir en algún momento. Entonces aquí miramos qué significa. Entonces aquí nos colocan en la línea del tiempo, puede ocurrir una vez en los últimos 2 años. Entonces, dependiendo de esta tablita, nosotros colocamos ese valor, que es el que colocamos acá. ¿Sí? Vamos acá a subrayarle, dibujar, que es el que colocamos acá. Y automáticamente, como esto está formulado, como les dije, se les coloca este valor y automáticamente le da el color que corresponde. Ahora vamos con el siguiente característica, que es el tema del impacto. ¿Se acuerdan la imagen de la señora que dejó caer una matera? Por eso les quise mostrar cuál sería el impacto sobre ese riesgo que nosotros acá estamos evaluando. ¿Cuál es el riesgo? Desconocimiento de la competencia. Entonces, nos vamos a la siguiente tabla. Nos vamos a la siguiente tabla donde nos dicen que vamos a valorar el impacto. Lo mismo, hacemos lo que hicimos con probabilidad. Nosotros miramos el nivel y miramos qué significa. Entonces, acá 1 es insignificante, tendría consecuencias o efectos mínimos en la empresa. 5 es leve, tendría un leve impacto y efecto en la empresa. 10 es moderado, tendría medianas consecuencias o efectos en la empresa. 15 es importante, tendría altas consecuencias o efectos en la empresa. Y 20 es fuerte, tendría desastrosas consecuencias o efectos en la empresa. Acá se valoró que se colocó 15, es importante porque miren los riesgos, la clasificación de ese riesgo. La imagen para una organización es muy importante.
Entonces, ahí es donde yo digo que ustedes tienen que entrar a valorar de una manera clara, sin ser ecuánimos, ser neutrales, ni valorarlo por encima, ni darle menos valor al que se merece. Entonces, aquí sí tienen que tomarse la tarea, el tiempo de analizar riesgo por riesgo. Entonces, nos vamos acá a nuestra matriz. Entonces, se le colocó 15 y automáticamente, como es un Excel, le sale que es importante y le coloca el valor. ¿Sí? Esta zona importante nosotros, ¿cómo la sacamos? Eso lo saca automáticamente la fórmula, pero para que sepan, en nuestra tablita, nosotros 3 y 5. Vamos a borrar acá. Entonces simplemente nosotros hacemos el cruce para ver qué tipo de tratamiento nosotros le vamos a dar. Entonces, miren, acá nos dio 3, vamos acá a anotar. En la probabilidad nos dio 3. Acá en la probabilidad nos dio 3 y en el impacto nos dio 15. Nosotros simplemente, como estamos analizando el riesgo, tenemos que mirar esta tabla. Riesgo es en la fila que está arriba. Entonces simplemente hacemos el cruce. Y la misma tabla nos dice que es un riesgo importante y que el tratamiento es evitarlo. Entonces miren lo importante que es esta tabla, porque nos dice cuál es el tratamiento que tenemos que hacer. Si fuese una oportunidad, vamos a suponer que es lo mismo 3 y 15, se cruzan ahí mismo y nos dice que es una oportunidad moderada que hay que aprovecharla. Ahorita miremos el tema, por eso es muy importante que en la matriz de riesgo no solo colocamos los riesgos negativos, que son los riesgos como tal, sino que también coloquemos oportunidades. Listo, sigamos con nuestra matriz. Entonces viene la siguiente columna, que es controles existentes. Entonces, dependiendo de la empresa, ustedes miran, se realiza análisis de competencia. Entonces, ¿qué es esto? Cuando van en el proceso de recursos humanos, la selección, me imagino que hacen una evaluación de desempeño para ver si esa persona cumple con esas competencias, que es lo que se está manejando actualmente en esa compañía. Entonces, esos son los controles que existen actualmente en la compañía. Si no existen, usted coloca no hay controles existentes en el momento. Después, acción para mitigar el riesgo, porque estamos analizando la parte de riesgo, que es esta parte de acá arriba. Acuérdense que como estamos analizando el riesgo, vamos a utilizar todo lo que esté arriba, ¿sí? Entonces, ahora viene la parte de acciones para mitigar el riesgo. Ya eso depende de la persona que está analizando este riesgo. ¿Cuál es la recomendación? Ajustar tarifa de crecimiento para nuevos planes promocionales en el caso del proceso de gestión de mercadeo y venta, dependiendo del producto o servicio que ellos están ofreciendo. Después viene el responsable de la acción. Siempre en nuestra matriz hay que tener claro quién es el responsable de ese proceso. Entonces aquí se le coloca el nombre, ya sea el nombre que lleva en la empresa o si ustedes quieren colocar el nombre con que bautizaron a esa persona sus padres. Entonces es muy importante que aquí coloquen quién es el responsable de ese proceso. Entonces, es un riesgo, si ese riesgo se evitó la materialización, entonces ya dependiendo a lo que sucedió, entonces colocan sí o no. El seguimiento, muy importante, si se le va a dar mensual, bimensual, trimestral, anual, ya eso depende de los procesos que ustedes lleven en su organización o los que quieran llevar en su emprendimiento. ¿Y cuál es el plan de contingencia? Entonces siempre tiene que haber un plan de acción, un plan de mejora, seguimiento a todos los operadores para poder ajustar tarifas y sacar nuevos planes. Entonces miren,
que es muy importante que ustedes se familiaricen con esta matriz. Hay muchas que pueden tener otras columnas más, pero estos son los datos básicos que lleva una matriz de riesgo basados en la norma ISO 31000. Entonces, acá hay otros tipos de riesgo. Ustedes lo que tienen es que identificarlos y la idea es que logren ser muy claros y valorar de una manera objetiva, no subvalorar ni sobrepasar el impacto que puede generar ese riesgo, porque si no la matriz va a estar mal diseñada y el plan de contingencia no va a ser el adecuado para ese riesgo, que de pronto era un riesgo que no tenía tanto impacto y usted le dio un impacto muy alto. Les voy a mostrar unos ejemplos que hay en la web. Por ejemplo, acá estamos viendo la matriz del ICF, el bienestar familiar, ¿sí? Miren que manejan casi lo mismo. Llevan un proceso, gestión de tecnología de la información. Acá le colocan una columna que es el objetivo, orientar de las tecnologías de la información de ese proceso, cuáles son las causas, canales de los servidores, etcétera. El riesgo, afectación a la plataforma tecnológica. Ya ellos le colocaron otra columna que codificaron ese riesgo, describieron el riesgo, cuál es la consecuencia, tipo de riesgo tecnológico. Entonces acá ellos le colocaron como eso es a nivel nacional, entonces le colocaron, mire que ese a nivel nacional, y aquí comenzaron con el análisis. Miren que es parecido, pero a mí me gusta más el que les acabo de mostrar. Y las acciones, fecha de inicio. Entonces miren que cada organización maneja su matriz dependiendo de sus necesidades. Si quieren, miren que acá le colocaron registro o evidencia. Entonces la que le mostré son como los datos básicos, los que deben ir sí o sí en una matriz de riesgo. Ya dependiendo a la organización le colocan una u otra casillas más dependiendo de lo que ustedes tienen. Y miren, ellos hacen su mapa de calor. Entonces, en el Excel que yo les voy a mostrar, a ver si lo tengo por este. Hay dos Exceles muy chéveres. Este, que usted coloca el riesgo, si es tecnológico, coloca cualquier riesgo. Vamos a colocarle acá. Entonces, si usted le coloca acá 4 y acá le coloca 10, miren que él automáticamente le dice si es aplicable, importante, marginal, etc. Pero en esta, que es la que ustedes van a hacer la actividad, esta ya está formulada. Acá tienen un índice, elaboración de la matriz de riesgo, establece el contexto, el estatus. Ustedes se van acá, entonces acá, descripción. ¿Cuál es ese riesgo? Proceso de actividad, ustedes colocan acá la actividad. Vamos a colocar recursos humanos. Descripción. Entonces, para ese proceso, entonces ustedes acá colocan cuál es la descripción, las causas, las consecuencias. Si ustedes ya acá comienzan a colocarle los valores, probabilidad 2, vamos a colocarle un impacto de 10. El mismo, si usted se va a la siguiente pestaña, ya acá le está sacando la información. Y aquí le va colocando los valores, la evaluación, y acá le va generando su matriz de calor. Y ustedes acá colocan las acciones, si están manejando el indicador, este es muy completo, le manejan el indicador. Y acá ustedes, miren, coloquen las acciones que van a tratar. Para mí esta es muy completa, pero si ustedes quieren manejar la que les mostré, que es esta, me parece muy chévere, y acá están las tablas. Entonces es muy importante que ustedes conozcan de esto, porque así como se maneja en seguridad y salud en el trabajo, también en calidad se maneja esto, pero los
la clasificación de los riesgos es diferente. Entonces les voy a volver a mostrar para que tengan presente los tipos de riesgos que hay. Hay riesgo estratégico, operativo, de cumplimiento, financiero, de imagen, tecnológico y de corrupción. Entonces, ¿alguno de los aquí presentes trabaja en una entidad pública? Pues cuando yo trabajaba para la ARL, nosotros éramos contratados indirectamente, pero sí ellos tienen que cumplir con unos requisitos con esos riesgos de corrupción, profe. Y a uno le ponen a firmar unos documentos donde uno no va a comprometerse ni va a, porque como uno accesa información de la ARL, que uno no va a vender ni uno no va a sacar información de los software, de todo lo que puede entrar a manejar uno sobre ese tipo de riesgos. Entonces, miren lo importante de nosotros conocer este tema para nosotros saber identificar y clasificar los tipos de riesgo que hay. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Esa se la voy a colocar en evidencia número 5 el día de hoy. Yo les voy a colocar esta plantilla y ustedes van a analizarme. Los que estén trabajando en sus empresas van a hacerlo con sus empresas. Los que tengan su emprendimiento lo van a hacer con su emprendimiento, ¿sí? Los que de pronto ni trabajan y están estudiando o están cesantes, tomen una empresa de referencia que ustedes conozcan donde ustedes trabajaron. Yo acá, como les estoy diciendo, no les estoy colocando camisa de fuerza, que les voy a colocar un ejemplo. Yo necesito que ustedes lo pongan en práctica al sector o al gremio donde ustedes han estado trabajando en estos últimos tiempos. Entonces la idea es que ustedes van a generarme una matriz de riesgo utilizando 5 riesgos y 5 oportunidades. ¿Sí? En total serían 10. Y ustedes van a hacer esa valoración utilizando las tablas para ver, yo lo que quiero ver es ahí, ustedes cómo valoran esos riesgos y esas oportunidades. Eso esta noche ya queda colocado en la plataforma. Entonces es muy importante para que ustedes tengan presente ese tema. Voy a ver si les coloco otro video acá. Si lo tengo por acá. Compartir pantalla. Para que les quede claro qué es la gestión de riesgos. Gestión de riesgos. Aprende con Procem. ¿Cuántos de nosotros, cuando hablamos de riesgos, nos imaginamos algo así? Miedo, preocupación, temor a lo desconocido, batallas que luchar. Sí que son algunos de los efectos, pero cuando no se controlan los riesgos organizacionales. En este video te explicaremos qué es la gestión de riesgos y cómo puedes aplicarla a tus procesos. Lo primero que queremos aclarar es que al decir riesgos, no solo nos referimos a todos aquellos eventos sobrenaturales, como terremotos o inundaciones, sino a todo aquel efecto que puede llegar a impactar directamente el logro de nuestros objetivos. Por ejemplo, el daño a la reputación o a la marca, el robo de información, riesgos políticos o terrorismo. La ISO 31000-2018 define riesgos como el efecto sobre la incertidumbre en los objetivos
o todo aquello que nos impida alcanzar lo que nos proponemos. Cuando emprendes un negocio, el riesgo es una parte importante que debes asumir. Por ello, debe ser fundamental el identificar y mitigar aquellos que estén relacionados a tu sector. Como una ayuda, la ISO nos ha facilitado ciertos principios y directrices para aplicar y se resumen en la ISO 31000-2018. Esta norma promueve una dirección para que las compañías integren la toma de decisiones basada en el riesgo en cada una de sus etapas, desde la planeación, operación, control, seguimiento y medición. La norma ISO 31000 proporciona un marco de gestión de riesgos que respalda todas las actividades, incluida la toma de decisiones en todos los niveles de la organización. La estructura de la ISO 31000 y sus procesos deben integrarse con los sistemas de gestión para garantizar la coherencia y efectividad del control de gestión en todas las áreas de la organización. Esto incluiría estrategia y planificación, TI, gobierno corporativo, recursos humanos, cumplimiento, calidad, salud y seguridad, continuidad del negocio, gestión de crisis y seguridad. Entonces, la gestión de riesgo se refiere a todas aquellas actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo al riesgo. El objetivo principal de la gestión de riesgos es ayudar a integrarla en cada una de sus actividades de la empresa, incluyendo aquellas cruciales, como la toma de decisiones. Para ello, se requiere principalmente el apoyo de la alta dirección, así como de sus integrantes, socios, inversionistas y otras partes interesadas. Algunos de los beneficios de implementar la gestión de riesgos basada en la norma ISO 31000-2018 son: desarrollar una estrategia para identificar y mitigar riesgos a fin de alcanzar sus objetivos y asegurar los activos principales de la empresa. A la vez, una ventaja de implementar la gestión de riesgos es desarrollar una cultura de enfoque al riesgo, en donde tanto los colaboradores como partes interesadas estén conscientes de la importancia de monitorear y manejar los riesgos. Otro beneficio es que al implementar la ISO 31000, las organizaciones pueden ver las dos caras de la moneda, al realizar las oportunidades que se pueden llegar a presentar cuando se gestionan los riesgos y analizar los efectos negativos de llegarse a presentar dicho efecto. Finalmente, la gestión de riesgos es un apoyo para que la organización mejore sus directrices y eventualmente su desempeño. Ahora que ya conocimos los conceptos básicos, veamos cómo implementar la gestión de riesgos en nuestras organizaciones. Lo primero, asegurar el compromiso por parte de la alta dirección en la gestión de riesgos. La alta dirección debe estar convencida y comprometida en adoptarla en cada uno de los procesos de la organización y revisar, apoyar y fomentar todas aquellas medidas preventivas que conlleven a crear una cultura de gestión de los riesgos. Cuando la alta dirección está convencida, ya está hecho el 90% del trabajo. ¿Por qué? Porque de esta forma transmitirá el sentimiento a todo su negocio y exigirá el cumplimiento de la misma. Luego, es necesario verificar los objetivos estratégicos de la organización e identificar todos aquellos riesgos que de presentarse nos podrían impedir alcanzarlos. Una clave en este punto es el trabajo en equipo, asegurando que cada parte de la organización conozca su rol a tomar en caso se presenten dichos eventos. Posterior a la planificación viene el tratamiento. Es necesario planificar todas aquellas actividades para mitigar los riesgos. Para asegurar su éxito, es importante que exista un control al cumplimiento de dicha actividad. Todo esto suena fácil, ¿verdad?
¿Qué pasa si se presenta un riesgo que no estaba identificado? La respuesta, guiarse por el ciclo PHVA. Lo primero es verificar el objetivo que no se está cumpliendo por dicho riesgo. Planificar las acciones pueden ser hacer, ejecutar las acciones Creo que no se le entiende nada. ¿No? ¿Me escuchan? Bueno. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, ahora sí ya. Bueno, me voy a desconectar un momentico, espérame 5 minuticos mientras reinicio, porque tengo que explicar, ¿vale? Ya inicio. Listo. ¿Quién era el que tenía el documento? Ya la vi, compartir pantalla. Johan creo que fue el que dijo que tenía abierto territorio. Bueno, ¿quién me colabora con este estudio de mi celular y acá sí no tengo el computador? Contenido del tema, te vas a evidencia y en la evidencia número 2 descargas el formato en Word para que nos muestres. Perfecto. Entonces guárdalo y lo abres y lo muestras. Sí, yo lo tenía descargado. Listo, entonces este es el taller que ustedes ya pueden ir resolviendo. Entonces ves bajando, Felipe, porfa.
Ahí hay una Felipe, indicación. habilítale la edición arriba para que se muestre mejor el... Habilitar edición. Ok. Listo, profe, dígame. Bueno, no veo, ves bajando o ves subiendo porque, ya, listo, ves bajando, ahí esta es la portada, entonces aquí está la descripción del taller, cuál es el objetivo, ves bajando, porfa, para ir mostrando, ves dónde están los puntos. Entonces se lo leen ustedes la descripción del taller, yo les voy a explicar ciertos puntos. Entonces acá, en el primer punto, hacer una descripción de la empresa, ya sea la empresa donde ustedes estén trabajando, o el emprendimiento que tengan, o si no tienen empresa, búsquese una empresa y le colocan cuál es la misión y esos valores. Y en base de esa empresa, ustedes tienen que diseñarme la política de calidad. Ves bajando, y aquí hay en el punto C, sube un momentico, ahí, en el punto C. Entonces, tienen que tener en cuenta lo que dice acá. Hay un formato que va a estar ahorita, nos va a mostrar Felipe, donde hay que relacionar en la columna A, ahorita les digo cuál es la columna A, y la columna y la fila donde dicen las necesidades, que la fila B. Entonces tenemos que tener en cuenta este puntaje, relación fuerte es 5, relación media es 3, y lo que dice ahí es esa valoración. Baja un momentico, baja más, Felipe. Entonces ustedes leen los puntos que dice hasta la I y nos vamos a la tabla. Baja donde está la tabla, porfa. Acá. Entonces, ahí, dale stop. Entonces, la columna A es donde ustedes van a colocar un criterio, ¿sí? ¿Cuáles son esas necesidades del cliente? Por ejemplo, un criterio puede ser satisfacción del cliente. Ese puede ser un criterio. Ahí. Acá van a colocar cuáles son esas expectativas de la empresa. Entonces, cuáles son las expectativas que espera ese cliente basados en ese criterio. Entonces, ustedes, dependiendo de lo que ustedes consideren, colocan el criterio ahí arriba donde Felipe tiene el... Espérate un momentico. Entonces, un criterio que ustedes... ¿cuáles son las expectativas frente a ese criterio? Díganme ustedes. ¿Cuál puede... La calidad. Calidad, correcto. Entonces ahí colocas calidad. Listo, entonces, según la ponderación, mira lo que dice ahí, la relación, mira la tienes allá abajo. Si es fuerte, entonces le colocas el número ahí, 5, si es media, 3, o si es débil, 1, o si no tienes relación, 0. Entonces, dependiendo al emprendimiento o a la empresa donde ustedes están trabajando, Felipe le haya puesto 3. Para mí, esa relación debe ser siempre fuerte, un 5. Entonces, lo mismo hacen con los demás criterios. No quiere decir que los van a llenar. Si hay, ¿cuántas filas hay ahí? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No quiere decir que vayan a ser las 8. Mínimo me colocan como 5 y hacen esa ponderación. Y acá totalizan. Eso es un ejercicio para mirar todo si se está cumpliendo los objetivos con la política de calidad. Y acá colocan las expectativas de la empresa. Acá abajito, ahí les dejé para que colocaran 2. Y acá esas necesidades o expectativas de los clientes colocan 3 necesidades. Acuérdense que ya nosotros hicimos un ejercicio de detectar necesidades. Dependiendo del contexto de su organización, ustedes colocan esas necesidades de ese cliente ahí y cuáles son las expectativas ya de la empresa que más afectan, según esta valoración que ustedes van a hacer en la tabla que vimos anteriormente, ¿vale? Baja, Felipe, un momentico para explicarle la otra tabla. Acá ustedes van a colocar su política de calidad. Somos una organización, fulanito de tal, somos una organización tal. Nuestros clientes, nuestro talento humano, ahí les dejé como para que ustedes tengan base de cómo hacer una política de calidad. Entonces, miren, acá yo les dejé unas directrices de calidad. Satisfacción del cliente, rentabilidad y productividad, eficiencia y eficacia. Entonces, ustedes, por favor, coloquen cuál sería el objetivo de satisfacción al cliente. Ustedes colocan el objetivo es tal. ¿Cuál es la meta? La meta, acuérdense que la valoran de 0 a 100. Entonces, ¿cuál es la meta para ese objetivo de calidad? Un 90%, un 100%, etcétera. Y ustedes
acá ustedes colocarían, ese indicador debe estar en el tanto por ciento, un tiempo bimensual, trimestral, y quién es responsable de cumplir con ese indicador. Y así cumplen con estos directrices de calidad. ¿Vale? Baja, creo que hay otro, sí, acá hay otro. Y entonces acá simplemente describa las conclusiones del aprendizaje de este ejercicio. Ese ya está habilitado para que ustedes ya lo comiencen a hacer. Ahora vamos a la evidencia número 3. Felipe, porfa. Dale regresar. Ah, no, ahí mismo, ahí listo, 3. Correcto, dale. Baja tu cursor, Felipe, y ahí está la evidencia 3. Listo. Este es un ejercicio donde ustedes, esto es una universidad de Europa, donde ustedes se tienen que ya ir leyendo la norma. Si no se la han leído, por favor, aquí sí les toca sí o sí leerse todos los 10 capítulos. Yo les recomiendo que no se lean los 10 capítulos, empiecen del capítulo 4 en adelante, porque los primeros 3 son generalidades, que eso no influye en nuestro aprendizaje. Son cosas que no van a marcar trascendencia. Entonces comiencen a leer del capítulo 4, que es donde nos habla del contexto de la organización. Entonces, en esta universidad hay estos procesos, el 01, el 02, el 04, el 06 y el 08. Ustedes van a escoger uno de esos procesos, solamente uno, no van a coger dos, solamente uno. Y en base a ese proceso, ustedes van a investigar qué es la universidad que les estoy hablando, o cogen modelo cualquier universidad. Lo importante es que ustedes comiencen a aplicar lo que les voy a explicar a continuación. Baja un momentico, porfa. Ves bajando, Felipe, porfa. Entonces, este es el alcance de esta organización, de esta universidad. Baja. Entonces, ustedes tienen que leer el alcance de esa organización. Este es como el mapa de procesos para que ustedes entiendan un poquito a qué se dedica esa empresa. Aquí está la política de calidad, ves bajando. Ustedes tienen que ver si esa política de calidad está acorde con esta nueva versión de la ISO 9001 versión 2015. Si cumple, si es dirigible, si es asequible a las personas para que entiendan esa política de calidad. Sigue bajando, porfa. Baja, que esa es la política que les toca leer a ustedes. Baja. Donde hay unos cuadritos. Entonces acá, listo, caso práctico número 1, comprensión del contexto. Entonces, ojo con la pregunta que les hacen acá. Entonces, ¿qué métodos puede utilizar la UJA, la universidad, para determinar las cuestiones externas y internas de la organización? Entonces, aquí les voy a ayudar, pero no les voy a resolver todas las dudas. Entonces, según, para eso lo dimos creo que la primera clase. ¿Qué métodos nosotros utilizamos para determinar las cuestiones externas e internas de una organización? DOFA. Correcto, entonces ustedes ahí colocan las herramientas que se utilizan. Es simplemente colocar qué herramientas se utilizan para determinar ese contexto interno de la organización. Sigue bajando, porfa. Entonces, acá. Entonces, como ya tienen claro eso, ustedes van a decir, bueno, esta universidad, según lo que yo he leído o alcancé a investigar, tiene estas fortalezas, tiene estas debilidades, tiene estas oportunidades y tiene estas amenazas. Es simplemente colocarla ahí. Baja. Entonces, acá es donde viene lo que les acabo de explicar de la ISO. Entonces, parte interesada.
Si usted cogió el proceso, qué sé yo, de mantenimiento de inventario, entonces, no, vamos a mirar acá, ¿qué proceso hay ahí, Felipe? Para hacerlo, bueno, vamos a tomar este ejemplo. Usted escoge uno de los procesos 01, 02, 04, 06, 08. Entonces, basado en ese proceso, ustedes colocan, pero me tienen que subrayar cuál es el proceso que escogieron. Entonces, acá colocan parte interesada, por ejemplo, en la parte interesada en mantenimiento. Entonces, ¿quiénes son las partes interesadas externas e internas? En mantenimiento, pues, parte interesada externa, entonces colocan proveedores externas, proveedores de mantenimiento. Método seleccionado, entonces, ¿usted cómo va a evaluar esa parte interesada? Entonces, miren que hay muchas herramientas, a todas no les aplica la DOFA. Por ejemplo, acá un proveedor yo lo puedo evaluar con evaluación de desempeño, entonces ahí coloca usted, es correcto, un balance scorecard. ¿Qué necesidad y expectativas identificadas? Entonces, ¿qué necesita ese proveedor para poder trabajar con nosotros? ¿Cuáles son las necesidades y qué necesita la organización para poder tener ese proveedor? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que comenzar a analizar. Y requisito que apliquen la norma. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que leerse la norma. Entonces, no, que aquí ahí nada más me van a colocar es el numeral. Aquí aplica el numeral 4.1, el numeral 5.2. Eso es lo que van a colocar en la última columna. Eso es lo único que tienen que hacer. Pueden colocar uno o varios numerales según su criterio de cómo aplica la norma. Este ejercicio, ¿por qué lo hago? Para que ustedes comiencen ya a analizar y a estudiar un poquito esta versión y sepan qué numeral le corresponde a lo que usted está analizando. Y así lo hace. Ahí les coloqué cuántos cuadritos, cuántas filas le coloqué. Felipe, sube un momentico. Ahí van 3. No, baja, perdón, baja. 4, 5, 6. Entonces hacen los cuadritos. Sigue, porfa. Sigue bajando. Acá, comunicación. Entonces, acá nos dice, asigna a diferentes miembros del equipo, en este caso, como usted lo va a hacer individual, el trabajo de los puntos de la norma ISO, identificando aquellos elementos que sea requisito obligatorio comunicar. Entonces, hay un numeral que nos habla de la parte de comunicación. Entonces, ahí nos dice qué es lo que nosotros debemos comunicar. Entonces, usted coloca ahí, nosotros debemos, según el numeral tal, debemos comunicar esto, esto y esto. Listo. Bajamos abajo. Perdón, yo que bajamos abajo, qué redundancia. Acá en este punto nos dice, bueno, listo, entonces, si usted va a comunicar, ¿qué va a comunicar? Entonces ahí al ladito coloca qué es lo que va a comunicar. ¿Cuándo lo va a comunicar? Le coloca fecha. ¿A quién va a comunicar? Ejemplo, a todo el personal. Si es la política de calidad se debe comunicar a toda la comunidad. Entonces coloca, ¿qué va a comunicar la política de calidad? ¿Cuándo lo va a publicar? Le coloca la fecha. Acá a toda la empresa. ¿Cómo comunicar? Entonces usted si lo va a colocar por la web, si lo va a colocar afiches en diferentes partes de la organización, puntos estratégicos, por un comunicado, etcétera, etcétera. Entonces usted lo coloca ahí. ¿Quién lo va a comunicar? Entonces ahí colocan quién es la persona responsable de hacer esa comunicación. En el tercer punto, según el proceso que usted escogió, todo esto es basado en el proceso. Entonces aquí es donde viene parte de lo que les expliqué hoy. Entonces usted coloca qué riesgo de oportunidades hay. Entonces, por ejemplo, en la parte de mantenimiento, entonces ahí coloca riesgo, falta de competencia, acciones a tomar, entonces una mejor selección de proveedores, que mínimo en la propuesta hayan 3 proveedores, porque en parte, como les dije, yo que he trabajado en los 2 sectores, tanto el público como privado, a veces amarran mucho esto cuando se hace una selección de proveedores y entonces nada más escogen a un solo proveedor porque ese fue el que participó. No, mínimo en la propuesta, para que esto sea posible la escogencia, deben de haber mínimo 3 propuestas de proveedores. Entonces esa puede ser una acción de la que ustedes pueden colocar. Y aquí colocan si es un riesgo o si es una oportunidad, así como lo vimos en la presentación del día de hoy. Sigue bajando, creo que ese es el último punto, ¿o hay otro?
Profe, qué pena, ¿puedo hacer aquí una interpelación? Dime. Es que yo estoy viendo un cursito también de eh, métodos de investigación por marco lógico Ujú. y aquí nos hablan de que los riesgos pueden ser tomados del cruce entre las fortalezas y las amenazas de la matriz DOFA. Pues como un paréntesis ahí. Pues eso me decía el profesor, entonces quizás se pueda aplicar Sí, o... claro. Por eso es que ustedes es muy importante, por eso yo les expliqué la matriz DOFA, porque de ahí ustedes pueden sacar todo. Entonces, si ustedes determinaron que hay una oportunidad, lo colocan como oportunidad. Por eso este sistema de gestión de riesgo, ustedes no solamente vayan a ver lo negativo, también hay que ver lo positivo. ¿Se acuerdan en el ejercicio que hicimos de la matriz DOFA, que un riesgo cuál era? ¿Quién me recuerda? Que ellos el 90%, si no estoy mal, de sus clientes eran ¿qué? Estaban en Alemania. Entonces ustedes lo pueden colocar ahí. Entonces, dependiendo de esas oportunidades que ustedes vieron en ese ejercicio, una oportunidad, ¿cuál era? Que tenían personal calificado, qué sé yo. Entonces, ahí también la pueden colocar. Entonces, muy, muy buena tu intervención, porque también ustedes pueden utilizar, como yo les dije, hay muchas herramientas donde ustedes pueden analizar riesgos y oportunidades, sino que a mí me gusta utilizar esta porque esta es como para mí la más completa, utilizar la famosa ISO 31000. Entonces ustedes lo que hacen es eso, colocar si es un riesgo o una oportunidad y simplemente colocan la acción que ustedes consideran para mitigar o potencializar esa oportunidad, para mitigar ese riesgo o potencializar esa oportunidad. Acuérdense el que riesgo, así como se ve en calidad, en sistemas de seguridad en el trabajo, si yo tengo un casco puesto, mi EPI que protege mi parte superior, mi cabeza en estos momentos, y voy pasando por una construcción y me cae un ladrillo, yo eliminé el riesgo colocándome mi casco, ¿sí o no? Minimizó. Listo, perfecto. Entonces nosotros, grábense que el riesgo siempre va a existir. Nosotros lo que estamos tratando es de minimizar ese impacto o esa probabilidad de que ocurra. Felipe, hay otro punto en ese archivo, porfa. Mira, ahí termina. Sí, ahí termina. Listo. Entonces ya esos dos talleres lo pueden ir resolviendo el fin de semana. Ahorita en la noche les coloco en la evidencia número 5 el Excel para que me hagan una matriz de riesgo basados en las tablitas que les acabo de mostrar. Algo sencillo, no se compliquen la vida, simplemente para que ustedes manejen esa información. Y ya nos quedaría solamente la evidencia número 6, porque la evidencia número 7 es el examen final que se habilita a partir de el lunes. Son 15 preguntitas, son parecidas a las que nosotros hicimos el primer día en Quizzes, así que no se vayan a estresar, ya ahí tienen como de referencia lo que hicieron ese día para que sepan cuál es la respuesta correcta. Y la otra semana, bueno, mañana seguimos con este tema. Le voy a pedir un favor a Marjorie, que creo que quedó de anfitriona. Si a mí no me llega a quedar el video, si de pronto te llega a ti, para que por favor, bueno, yo voy a entrar ya, mi computador resucitó esta parte para que quede ahí en las grabaciones. Vamos a ver si me queda a mí. Acabo de entrar. Listo, ahora sí volví a ser yo el auspiciador. Ya me salgo de acá. Profe, ¿cuándo monta este video? Dejo de compartir. Está silenciado.
Profe, yo no lo escucho. Me parece que hasta se salió de la reunión. Ah, no. Ahí sale hablando, pero es que no nos escucha. Creo que no nos escucha a nosotros. Vamos a escribirle para... Voy a escribirle a ver si le... Su micrófono. Ah, no ha leído. Listo. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Gracias, Felipe. Tenía el micrófono apagado. Listo, entonces como les venía diciendo, en estos dos actividades que le acabo de colocar, sí o sí se tienen que leer la norma. Se hizo de esa manera para yo corroborar que ustedes se leen la norma. Esta lectura de la norma no es tan compleja porque la norma coloca un numeral, por decir 4.1, 4.2, contexto de la organización. Son como 3 o máximo 5 líneas que tiene ese numeral. Hay unas que tienen una sola línea y ahí nos dicen que debe ir en esa parte de ese numeral. Entonces, así que no se estresen de que eso es muy amplio. Creo que la norma, el PDF son entre 27 y 40 hojas. No recuerdo ahora mismo cuántas tiene. Entonces, la idea es que ustedes se lean la norma con estos dos ejercicios. 47 hojas. Por favor, revisen cuando iniciamos la sesión el tema del diagrama de flujo para que lo hagan bien. Yo hasta hoy es que ahorita me pongo a ver lo que hicieron del ciclo PHBA y comienzo a darle la retroalimentación. Entonces, la persona que me haga una excelente matriz de riesgo y me haya hecho la actividad del PHBA, le coloco 100% en el examen final. Yo creo que ese examen final... Mañana la sesión es a las 9 de la mañana, para que estén atentos. Profesor. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profesor, ese examen final, yo creo que al final todo el mundo va a tener 100% porque usted todos los días hace una negociación diferente, nueva de ese examen. ¿Están callados? Pues usted no escucha. Aló. Ole. Bueno, listo. Entonces aquí Johan me está confirmando que sí me escucharon. Entonces recuerden que estos trabajos los pueden hacer hasta el 25 de noviembre, que está habilitada la plataforma. Les dije que el que me haga la evidencia número 5, que es donde voy a colocar la matriz de riesgo, me la haga excelente y me haya hecho una buena actividad del PHBA, lo exonero del examen final. Entonces, recuerden que el trabajo es autónomo. Ustedes pueden seguir, así como manifestó Felipe, que está haciendo un curso por otro lado. Aquí pueden traer sus comentarios. Ustedes hasta pueden aportar para que todos tengamos esos conocimientos adicionales, aparte de lo que yo les estoy dando. Entonces, no siendo más, yo los invito a que se lean la norma y estén atentos. Entonces, sí me gustaría tratar de escucharlos porque no los escucho. A ver si es que se complicó esta
esta plataforma hoy o qué? Listo, profe, ya quedó todo claro. Yo creo que él me está escuchando. Trata de escribirle ahí en el chat a ver si lee el chat. Yo no lo escucho a ustedes. Sí, yo no los escucho a ustedes. Ya. Bueno, listo. Entonces, nos vemos mañana a las 9, mientras miro yo qué pasó acá ahora porque no los escucho a ustedes, pero lo importante es que ustedes me hayan escuchado a mí. Bueno, no siendo más, los dejo. Cuídense mucho. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias, profe.